Con iOS 17, Apple trajo varias nuevas funciones para tus AirPods y en este video te estaré contando cómo es que funcionan. Así que comencemos. Las funciones de las cuales te voy a hablar solamente están disponibles para los AirPods Pro de segunda generación. Si ya actualizaste a iOS 17 y todavía no tienes estas funciones, es posible que tengas que esperar un poquito más para que se instalen entonces finalmente en tus audífonos. Para verificar si tienes esta actualización en tus audífonos, vamos a ir a la parte de configuración, aprietas aquí el botoncito de AirPods y bajamos entonces hasta la parte final para poder ver entonces cuál es la versión que tienes, y se supone que tengas la 6A301. Si no tienes esta actualización, no te preocupes, no hay ningún problema, simplemente coloca tus audífonos en la cajita otra vez y ponlos entonces a cargar cerca de tu teléfono, y se supone que luego de un rato finalmente entonces tengas esta actualización en tus AirPods Pro. Bueno, hablemos primero de la función de audio adaptable, y esta función es algo completamente increíble, ya que entonces Apple puede mezclar la función de cancelación de ruido con la parte de sonido ambiental para entonces ofrecerte un sistema que utiliza las dos formas, pero para poder ayudarte a escuchar mucho mejor y también proteger tu audición. Por ejemplo, con este modo adaptable vas a poder entonces el sistema detectar esos sonidos bastante altos, como quizás una alarma o un sonido de una bocina, sonidos que son sumamente importantes, y entonces poder dejarlos pasar para que los puedas escuchar y estés alerta de lo que está pasando, pero que entonces tampoco lleguen a un sonido muy alto, y que entonces otros ruidos que no son importantes, pues entonces reducir ese ruido para que puedas escuchar tu música o tu conversación sin ningún problema. Para poder activar este modo adaptable, puedes ir aquí a la parte de configuración donde estamos y entonces apretar aquí el botoncito de adaptable, pero también puedes ir aquí a la parte del centro de control, dejar el dedo apretado sobre los audífonos, y entonces ahora tienes tres botoncitos en la parte extrema izquierda. Ves que está como un color de arcoiris, pues puedes entonces tocar ahí y cambiar entonces entre los diferentes modos. Si quieres cancelación completa, pues entonces puedes apretar aquí, o entonces ir a la parte adaptable para que entonces el sistema sea uno más inteligente a la hora de detectar qué sonidos cancelar y cuáles entonces sonidos dejar pasar. Sin embargo, hay una tercera opción de cómo puedes activar este modo adaptable, y es que entonces cuando bajas aquí en la parte de cómo o qué pasa cuando dejas el dedo apretado sobre los audífonos, vas a entonces poder elegir si quieres en el izquierdo o en el derecho, y entonces aquí activar la parte de desactivado, el modo de cancelación, activar la función de ambiente, o entonces activar la parte de adaptable. Así que puedes activarlo directamente desde tres formas, de la forma que sea más fácil para ti. Otra nueva función que recibieron tus AirPods Pro de segunda generación es la parte de reconocimiento de diálogo, y esto entonces le permite a los audífonos hacer varias cosas. Una de ellas es entonces amplificar esa voz de la persona que te está hablando para que la puedas escuchar mucho mejor, y también cancelar el ruido externo para que puedas escuchar sin ningún problema. Y entonces la otra función que te permite hacer es que, digamos que por ejemplo tienes la parte de sonido de cancelación de ruido, pues entonces tan pronto comiences a hablar con una persona, el teléfono automáticamente desactivará la cancelación de ruido de tus audífonos para que puedas escuchar mucho mejor a esa persona. Esta función de detección de diálogo también funcionará en la parte de cuando estés haciendo una llamada de teléfono, para que entonces el teléfono pueda bloquear automáticamente ese ruido exterior, y que entonces solamente pueda amplificar tu voz para que esa persona con la que estés hablando pues te pueda escuchar sin ningún problema. Ahora bien, ¿cómo entonces puedes activar esta función de reconocimiento de diálogo? Obviamente lo puedes hacer aquí en la parte de configuración apretando este botoncito, pero como vimos anteriormente, puedes ir aquí a la parte de los audífonos, en la parte del centro de control, y aquí activar la parte de reconocimiento de conversación. Una vez entonces la tengas activada, pues entonces el teléfono estará pendiente de cuando estés hablando o cuando alguien te esté hablando. En mi caso me veo utilizando esta función de detección de diálogo cuando por ejemplo voy al supermercado y tengo que hacer algún pedido, pues entonces puedo comenzar a hablar y automáticamente los audífonos quitarán la cancelación de ruido para poder escuchar mucho mejor a esa persona. Pero una advertencia para las personas, y es que por ejemplo si te gusta cantar cuando estás escuchando música y tienes activada esta función de detección de diálogo, pues entonces cuando empieces a cantar el teléfono detectará que estás hablando y apagará
hará la cancelación de ruido o la reducirá un poco, así que ten eso en consideración a la hora de utilizar esta función. La otra función que añadió Apple con iOS 17 es la de volumen personalizado, y esto entonces le permite al teléfono aprender cuál es el volumen que prefieres utilizar con tus audífonos, para entonces considerar esa preferencia que tienes con el volumen, para entonces detectar cuál sería el sonido ambiental en el que te estás exponiendo, para entonces controlar los diferentes niveles de volumen para darte una experiencia excelente de audio, considerando tu preferencia de cuán alto quieres que esté el audio y entonces también cuál es el ruido externo en el que estás viviendo. Para poder activar esta función lo tenemos aquí en la parte de configuración de estos AirPods, y entonces puedes aquí apretar el botoncito de volumen personalizado, pero con esta función no hay un botón en la parte del centro de control, así que una vez la tengas activada aquí ya la tendrás por siempre, y entonces se supone que mejore tu experiencia un poco más, considerando entonces los diferentes escenarios en el que te encuentres y lo que estés escuchando. Luego de varios años sin permitirte tener una opción para poder silenciar o cancelar tu micrófono directamente desde tus AirPods, pues ahora con iOS 17 eso ya está disponible, y para poder activarlo pues entonces aquí vas a ir a la parte de control de llamadas, y entonces puedes determinar si por ejemplo con tan solo presionar una vez reconoce que entonces quieres contestar esa llamada, pero entonces aquí la segunda opción dice activar o desactivar sonido, puedes entonces entrar aquí y dice que cuando entonces, por lo menos aquí de forma predeterminada, cuando estés en una llamada, si aprietas una vez, pues entonces va a silenciar esa llamada, o entonces que tengas que apretar 2 veces para poder silenciar ese micrófono. Aquí como puedes ver yo estoy en una llamada y por lo menos yo lo tengo con un toque, pues cuando toco una vez el teléfono automáticamente silenciará mi micrófono, y esto también funcionará en aplicaciones como Zoom u otras aplicaciones de videollamadas, para que entonces puedas evitar esos momentos bochornosos en lo que entonces se puede escuchar algo a través de tu micrófono. Otro cambio que Apple promete con iOS 17 es que la compañía ha mejorado el sistema para poder cambiar fácilmente entre tus diferentes equipos, así que se supone que ese proceso sea uno más estable y uno un poco más confiable. Por el momento llevamos muy pocos días utilizando iOS 17 para decir que ha mejorado sustancialmente, así que ya veremos si Apple logra cumplir con su promesa. Y por último debes recordar que ahora con iOS 17, por lo menos en el lenguaje de inglés, si utilizas los AirPods vas a poder pedirle pedidos a Siri sin tener que utilizar el comando de hey, ustedes saben quién. Veamos entonces un ejemplo de cómo funciona. Siri, play Bad Bunny on YouTube Music, y como puedes ver ha comenzado la reproducción de música y me envió la confirmación directamente a mis audífonos, así que ahora este proceso es mucho mejor. Y con ese último detalle te he enseñado varios cambios de cómo es que funcionan ahora tus AirPods Pro de segunda generación con iOS 17. Realmente Apple hizo varios cambios a la experiencia de utilizar tus audífonos. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre la función de audio adaptivo, qué piensas sobre la parte de detección de la conversación cuando estés hablando. Déjame saber tu opinión acá abajo, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.